Bueno, gente, buenas tardes. Opa, 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 ¿qué pasó acá? Hola, 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 hola. Ahí está. Bueno, buenas tardes, gente. Gente virtual, ¿me escuchan? ¿Escucharon el feliz cumpleaños recién también? No vale cantarlo. Bueno, recién cantaron el feliz cumpleaños acá. No sé si lo escucharon. ¿No lo escucharon? No, no, no. Solo lo disfrutaron quienes vinieron presencial al teórico. Che, bueno, gente, ahora sí. Arrancamos. ¿La gente virtual está viendo la presentación? ¿También me pueden confirmar eso? Sí, muy bien. Bueno, arrancamos con dos anuncios a falta de uno. El primero calculo que ya saben lo que es, ¿no? Y la fecha y el horario del parcial. Sí. Miércoles 27. No, no sé qué esperaban que diga. No, el 26, gente, ustedes no tienen ningún horario libre. No, claro, o sea, tiene que ser un horario en el que todo primero esté disponible
y sí o sí tienen alguna comisión de práctico de algo, entonces no se puede hacer el martes 26. Yo también quería hacerlo el martes 26 y nos quedaba mucho mejor a todos hacerlo el martes 26, pero no podemos. Así que miércoles 27 a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. No es a la... Bien. ¿Cómo es la modalidad? No les puedo... A ver. Escuchen. Todo esto que les voy a decir ahora también lo voy a postear en un mensaje en el campus, ¿sí? Pero ahí les voy a confirmar bien la modalidad, cantidad de preguntas y todo. Lo único que les puedo decir es que va a ser escrito y escrito físico, no escrito virtual. ¿Sí? El primer examen fue escrito virtual a través del campus, este es escrito físico. Es lo único que les puedo decir. Múltiple choice, va a haber algunas preguntas, tal vez, estamos viendo, todavía no está confirmado, haya preguntas a desarrollar tipo ejercicios del práctico. Bien, eso todavía no se los puedo confirmar, pero sí la fecha y el horario sí se los puedo confirmar. Miércoles 27 a las 10 de la mañana. Tampoco sé si nos da lugar para que vengan todos juntos a las 10 de la mañana o vamos a hacer comisión 1 y 2 a las 10 de la mañana y comisión 3 y 4 a las 11. Eso tampoco lo tengo confirmado porque necesito ver bien cuántos son, cuántos quedan cursando. Y si entramos básicamente en este lugar o si tenemos otro aula y cuántos docentes somos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se los voy a confirmar, supongo que a más tardar, mañana / pasado. Por lo pronto la fecha está, gente. Es la fecha que mejor encontramos donde todos pueden. Ese es el primer anuncio. Segundo anuncio, que también se los voy a publicar en el campus. Después de la clase de hoy, probablemente también mañana o pasado, se les va a habilitar en el campus una encuesta. Encuesta que hacemos todos los años en la materia, desde hace varios años. En la encuesta se les va a preguntar qué le parecieron los teóricos, qué le parecieron los prácticos, qué les parecieron los ejercicios del práctico, qué tan vinculados siente que estaban los ejercicios del práctico a la materia, y una serie de preguntas, algunas para poner puntaje tipo del 1 al 10, o sea que es la parte donde ustedes nos ponen nota a nosotros, y otras para escribir lo que quieran libremente, otras para marcar palabras, ¿sí? Es una encuesta que más o menos le va a llevar 5 o 10 minutos, no más que eso. La encuesta es, y escuchen, esto es importante, anónima, o sea, no vemos quién contesta cada cosa, es optativa, es libre, es voluntaria, la hace el que quiere y si no quiere no la hace. Lo único que le pedimos sí es que a las personas que contesten con sinceridad, ¿sí? Pero con sinceridad brutal. Es decir, ¿esto les pareció una cagada? Ponen, la materia biofísica me pareció una cagada. Punto. El punto final lo ponen si quieren y si no, no. No, pero ¿querés hacerlo después del parcial? A mí me da lo mismo. Total es anónimo, así que... Después... depende de la nota del parcial, pura y exclusivamente. Bueno, no sé, la verdad que no sé. No me acuerdo cuándo lo hacemos generalmente. Pero bueno, esa es la idea, ¿sí? Una encuesta donde pueden contestar libremente y de manera sincera. De vuelta, anónima, libre, y si quieren la contestan, y si no, no, pero si la contestan, pongan la verdad. Eso también se les va a habilitar, probablemente, sí, no sé, vamos a ver, pero mañana, pasado, cuando veamos para habilitarla, pero también les voy a publicar un mensaje en el campus con eso. ¿Sí? Así que básicamente esos son los dos anuncios importantes de hoy. Parcial. El recuperatorio no lo dije, pero es a la semana siguiente, mismo día, a la misma hora. ¿Sí? Miércoles 3, será, no sé, 3, 4 de junio a las 10 de la mañana. El recuperatorio. Para los que vienen. Bueno, gente, dicho esto, ¿podemos arrancar con el teórico? Que como se habrán dado cuenta es el último. Último teórico de biofísica, gente.
Si aprueban la materia, este va a ser el último teórico de biofísica tal vez de su vida. Es una buena noticia. Para mí es una buena noticia. Bueno, ¿arrancamos, gente? ¿Estamos? Bueno. Shh. Sí, la semana que viene, gente, es el parcial, por las dudas. Miércoles 27 es la semana que viene. Bueno, arrancamos. El tema de hoy es ondas. Y ya que estamos, le pregunto lo mismo que le pregunto siempre. ¿Por qué creen que damos ondas en biofísica en la carrera de kinesiología? Acá me dicen porque los aparatos con lo que vamos a trabajar usan ondas. Básicamente esa es la respuesta. ¿Sí? Vamos a ver después solo dos ejemplos. En el práctico también los van a ver. No está pensado ninguna actividad para que los usen en sí, pero bueno, por lo menos para que los conozcan y vean los fundamentos por los cuales funcionan, básicamente. Pero sí, usamos aparatos que usan ondas. Básicamente esa es la explicación, además de que, por supuesto, en la naturaleza hay dos ondas que las usamos todo el tiempo, que son el sonido y la luz. Entonces, como tienen comportamientos de onda, las estudiamos para entender más o menos qué pasa con esas. Vamos a ver un poco de conceptos generales, la clasificación, características y partes de una onda. Hay cálculos, perdón por la noticia. Hay cálculos. Algo de los usos en kinesiología, muy por arriba, así como comentario. Y lo que es absorción y dispersión, que son las dos formas por las cuales una onda pierde energía, ¿sí? Arrancamos. Definición. Las ondas son alteraciones, son perturbaciones, como le quieran poner, que están en el espacio y que lo que hacen es transportar energía sin transportar materia. Se definen así, es rara la palabra, ¿sí? Pero son alteraciones en el espacio, básicamente. Hay una perturbación, hay algo que produce una alteración, esa alteración lleva energía, pero no lleva materia. Y eso que lleva energía sin llevar materia es una onda. Ejemplos hay un montón, pero... No va a andar el video. Bueno, el video no va a andar. Pero era un video de un tsunami, básicamente. Tampoco es una gran cosa, ¿sí? Que un tsunami básicamente es una ola que se produce como una onda. Los GIFs sí andan y los videos no. Bueno, punto para los GIFs. Pero básicamente eso es lo importante, ¿sí? En una onda lo que hay es una propagación de energía y no de materia. Y como les comenté hoy, hay dos tipos de ondas fundamentales en la naturaleza, que son la luz y el sonido. La luz, de la forma que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Pero más que nada como onda electromagnética, como el sol, y sonido, como los sonidos que estamos acostumbrados a escuchar. En la parte... Sí, sí estaba la definición solamente, ¿eh? Bien. Les decía, en la naturaleza son esos dos tipos, ¿sí? Ondas lumínicas y de sonido. Después, si te pones a pensar, la televisión es un tipo de señal, las señales satelitales son un tipo de ondas, las radios son un tipo de ondas, ¿sí? Hay muchísimas más cosas, pero para la naturaleza las podemos clasificar así como luz y sonido. Si yo le dibujo una onda, y es algo que a veces me interesa hacer, dibujar una onda para entenderla o para saber las características, después vamos a ver un ejemplo, pero si yo la dibujo, voy a ver esto, un dibujo así de forma que se llama sinusoidal, ¿sí? Que tiene formita de onda. ¿Qué es lo importante acá?
A lo que yo le llamo onda es a todo el grafiquito este, desde donde empieza hasta donde se vuelve a repetir. ¿Sí? Por definición, una onda, para decir, bueno, ¿por qué llamo onda a todo esto de acá? Pongamos a todo lo que está en este cuadrante. Y no le llamo onda solamente a esta partecita de acá. Bueno, porque si yo miro el dibujito, yo me tengo que imaginar que una onda empieza y termina más o menos donde se empieza a repetir. ¿Lo ven a eso? A veces no es exactamente igual, no es que tengo todas las partecitas iguales, porque si no las ondas serían todas iguales, pero más o menos, a partir de que hay un cierto patrón de que se empieza a repetir, yo ahí tengo que decir, bueno, ok, acá terminó una onda y empezó otra. Teniendo eso en cuenta, esto que yo veo acá, desde este puntito acá, desde donde se unen los ejes, hasta este puntito acá, donde la línea roja se une de vuelta con la línea de equilibrio, todo eso sería mi onda, ¿sí? Eso sería una onda. Generalmente se le dice positivo a todo lo que está por encima de la línea de equilibrio y negativo a todo lo que está por debajo. Eso es igual que cualquier gráfico. Todo lo que va en el eje X, toda esa distancia que hay, eso es la longitud de la onda. En este caso sería desde este punto de acá, toda esta línea recta que tengo hasta que se empieza a repetir hasta acá. Ese sería el largo o longitud de una onda. El puntito de más arriba, el más positivo de todos, se llama cresta. Y el puntito más negativo de todos se llama valle. Y la distancia que hay entre la cresta y la línea de equilibrio se llama amplitud. Si lo quieren pensar, la longitud es qué tan larga es la onda y la amplitud es qué tan ancha es la onda. ¿Sí? Si lo querés pensar como en dos dimensiones. Y después hay algo que se llama período, que es cuánto tiempo le lleva a esa onda completar todo un ciclo, ¿sí? Toda una onda. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, generalmente medido en segundos, le lleva a esa onda completar todo un ciclo? Y después tengo lo que se llama frecuencia, que es cuántas veces esa onda se repite en un segundo. Esto de frecuencia es lo que más van a escuchar cuando vean aparatos de fisioterapia. ¿Sí? Van a escuchar, por ejemplo, el aparato de magnetoterapia puesto a 50 Hz, a 60 Hz, a 120 Hz. ¿Qué es lo que me está diciendo? Los Hz son cuántas veces se repite en un segundo. Entonces, una onda de electromagnética de un equipo de electroterapia que tiene una frecuencia de 60 Hz es una onda que se repite 60 veces en un segundo. Y lo mismo para cualquier aparato de fisio. ¿Sí? Los aparatos no sé, los electroestimuladores, los TENS, lo que sea, todos tienen una cierta frecuencia y lo que te está diciendo la frecuencia es, mira, esa ondita que está ahí, en el caso de los electroterapia, la onda eléctrica que te está produciendo la contracción o la onda eléctrica que está produciendo una analgesia, bueno, si vos dibujaras esa ondita en un papel y acá abajo en el eje X tendrías el tiempo, una onda de 120 Hz la podrías dibujar 120 veces en un segundo. Y el periodo es cuánto le lleva a esa onda en el tiempo a hacer una onda. Ejemplo, una onda que tiene 60 Hz, como es 60 por segundo, sería 1 dividido 60 en segundos. Es como si vos le midieras el tiempo a un auto de cuánto tarda en hacer una vuelta. ¿Cuándo termina de hacer eso? ¿Cuándo completa un ciclo? Pero generalmente van a encontrar todo en frecuencia. Y según la frecuencia, muchas veces, es el efecto que tiene ese aparato. Porque, por ejemplo, hay, no sé, en analgesia, por ejemplo, para buscar bloquear el dolor, hay ciertos nervios que trabajan con ciertas frecuencias específicas. Entonces, de acuerdo a la frecuencia, vos lo podés setear al aparato y podés lograr un efecto de analgesia o un efecto de estimulación. Y a veces es la misma onda, pero con distintas frecuencias solamente. Y a veces es una onda
que en vez de ser así tiene otra formita. Y ya entre la forma que tiene la onda y la frecuencia te da los efectos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, hay ondas de electroestimulación que después las van a ver en fisio y son cuadradas. No tienen esta forma así. Suben acá, hacen una línea recta, bajan, ¿sí? No tienen forma así sinusoidal. Sin embargo, también se llaman ondas. Fíjense que tengo dos cosas que las habrán escuchado nombrar alguna vez. Sobre todo en... Bueno, ustedes ya mucho radio no escuchan, supongo, ¿no? Generación streaming, ¿sí? Pero FM conocen y AM conocen. Bueno, FM en las radios es frecuencia modulada. Yo estoy escuchando una onda que está modulada, que está modificada en su frecuencia. Y la radio que yo sintonizo la voy buscando de acuerdo a la frecuencia. ¿Sí? No sé, FM 99.5 es una radio que está en una frecuencia de 99.5 MHz. O sea que la ondita se repite 99.500 veces por segundo. Y AM, que ni en pedo habrán escuchado ustedes AM en su vida, pero sepan que AM significa amplitud modulada. Estoy escuchando una onda de radio que lo que tiene modificada es la amplitud. Nada, como para que sepan. ¿Qué otra cosa de acá? Nada. Lo loco de todo esto es que, por ejemplo, yo puedo analizar no solamente las ondas me van a determinar en un aparato de fisioterapia qué efecto voy a tener, sino que también yo puedo medir las ondas eléctricas que produce el cuerpo y de acuerdo a la forma o a la frecuencia o a lo que sea de esa onda, yo puedo conocer cosas del cuerpo. Ejemplo, yo puedo medir la actividad eléctrica de los músculos, eso se llama electromiografía, lo van a ver en la carrera, electromiografía de superficie, le pongo unos electroditos a la... Lo vimos en la clase pasada, creo, no, la otra. Cuando le detectaba la actividad eléctrica al bíceps, ¿se acuerdan? Bueno, ¿vieron que se veía como un ruido así cuando le detectaban la actividad eléctrica? Bueno, ese ruido, si lo separaba un poquito más, eran ondas. O sea que cualquier actividad eléctrica yo la puedo medir y me va a quedar un gráfico de ondas. Y esto que ven acá es la actividad eléctrica del cerebro, que también la puedo medir. Tal vez alguno de ustedes se habrá hecho alguna vez un electroencefalograma. Y un electroencefalograma no es ni más ni menos que poner unos electrodos en el cráneo, ¿sí? Por fuera. Y sí, aclaro por las dudas. Y medir a través del cuero cabelludo la actividad eléctrica de determinadas partes del cerebro. Esto, de hecho, es un proyecto que hicimos acá en la Facu, en conjunto con la Facultad de Bioingeniería de Oro Verde, donde la Facultad de Bioingeniería desarrolló este aparato, en realidad es un poquito más sofisticado y un poquito más lindo, pero que lo que hace es medir las señales eléctricas de la cabeza, se comunica con una computadora y puede saber la intención de movimiento que tiene el paciente. Eso, en parte, sí. Ahí viene el cuentito. Eso lo determina la frecuencia, me dice acá la compañera, intentando buscar una explicación de por qué estoy hablando de todo esto. Sí, eso lo determina en parte la frecuencia. De hecho, esto que está acá son las distintas frecuencias que tenemos de acuerdo a lo que estemos haciendo. Sí, de una, pero es como que el valor siempre más importante de todos es la frecuencia. Sí, obviamente que importa todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que está alerta y en estado de tensión va a tener ondas que más o menos se van a parecer a esto. Después les voy a mostrar un gráfico real y van a ver que no son tan así. Acá están dibujadas para entenderlas un poco mejor. Pero lo importante es que a medida que aumenta el estado de alerta de la persona, aumenta la frecuencia. Una persona que está en estado de alerta va a tener más o menos una frecuencia de 12 a 33 Hz. No es importante que se sepan esos números, lo aclaro por las dudas. A mayor frecuencia, mayor estado de alerta va a tener esa persona. Una persona que está despierta, pero que está relajada, va a tener mucho menos frecuencia. Siempre hablando de que le estoy midiendo la actividad eléctrica del cerebro y estoy viendo
qué frecuencia tiene determinada parte del cerebro. Y si hago esa misma medición cuando la persona está durmiendo, voy a ver que tiene mucho menos frecuencia. Y como nos gusta ponerle nombre a todos, a todas las cosas, también le ponemos nombre a las ondas. Entonces tenés ondas beta, ondas alfa, ondas delta, y esto se puede clasificar cuando se hace un electroencefalograma. Y esto es como se ve real. Vieron que no es tan lindo, pero le podés medir la frecuencia igual. Cada uno de estos puntitos que están acá es un electrodo que tiene en la cabeza, y cada uno de estos es el voltaje de ese electrodo. Y de acuerdo a lo que la persona haga, se va a ir modificando. Si la persona, por ejemplo, empieza a meditar cuando está haciendo esto, van a ver que las liñitas se empiezan a separar un poco más y a poner un poco más planas. Bien, entonces tenemos frecuencia, periodo, longitud, amplitud, ¿sí? Después vamos a ver un ejercicio de cálculo de eso y en el práctico van a trabajar con algo de eso. Sí. Ah, bien. La diferencia entre periodo y frecuencia. Frecuencia es cuántas veces se repite por segundo. Exacto. Pensá que no tiene unidad de medida, porque ¿cuántas veces se repite una onda? 30. Bueno, ok, 30 Hz. El Hz es veces por segundo, en realidad, no es que no tiene unidad de medida. Exactamente, o sea, es la cantidad de veces que se repite por segundo. En cambio, el periodo es el tiempo que tarda en hacer un ciclo. Exactamente, el tiempo que tarda. Entonces, el tiempo lo podés medir en segundos. Ejemplo, no sé, imagínate una onda que tarda un segundo, una onda súper larga y lenta que tarda un segundo. Bueno, ok, su periodo es un segundo. Ahí su frecuencia también es un segundo. Pero una onda que tarda medio segundo tiene una frecuencia de 2, porque se repite 2 veces en el segundo, pero un periodo de 0,5 segundos. ¿Sí? La frecuencia se mide en Hz, el periodo se mide en tiempo, en segundo o en minuto o en lo que lo quieras medir. Este bello dibujo está sacado del material y se usa para entender básicamente de qué depende cada parte de la onda. Porque hay cosas que dependen del medio de propagación y hay cosas que dependen de la fuente que emite esa onda. ¿Sí? Toda onda tiene, como cualquier mensaje, una fuente, un medio donde se propaga y un sensor o detector. Entonces, ¿de qué depende cada parte de la onda? Bueno, la amplitud depende de la fuente que emite esa onda. ¿Sí? Piensen acá, esta parte de acá depende de quién emite esa onda. En el caso de la voz humana, ese es el volumen. Mayor amplitud, estás hablando más fuerte. Amplitud más baja, estás hablando más despacio. La frecuencia, la cantidad de veces que se repite por segundo, también depende de la fuente que lo emite. En el caso de la voz o de cualquier sonido es lo que conocemos como tono. Un tono más agudo es una voz o un sonido que se repite más, o sea, que tiene más frecuencia. Y un tono más grave, gente, un tono más grave es una onda que tiene una frecuencia más baja. ¿Sí? Tanto frecuencia como amplitud dependen de la fuente que lo emite, la fuente que emite esa onda. Pero la velocidad de propagación, que si ustedes piensan es qué tan rápido va esa onda. Ustedes acá están viendo el dibujito de una onda, pero piensen que esto que tengo acá es el tiempo. Entonces esta onda se empezó a producir acá y viajó todo a través del tiempo, ¿no? Esa velocidad con la que se propaga también es una variable que me interesa de las ondas. Y esa variable ya no depende de la fuente que lo emita, sino del medio donde se propaga. El medio puede ser aire, puede ser agua, puede ser cualquier material.
De hecho, van a ver que, por ejemplo, cuando usamos el ultrasonido, ¿sí? Que es otro tipo de onda que usamos en kinesiología, se ubica en el aparato ultrasonido con el mismo con el que se hace, o sea, el mismo principio con el que se hacen ecografías. Es una onda de sonido, de ultrasonido en realidad, que me permite, no sé, en el caso de la ecografía me permite saber qué tipo de tejido hay abajo, y en el caso del aparato de ultrasonido me permite hacer un determinado tratamiento. Van a ver que cuando se usa ese aparato, no se usa sino más en el aire, sino que se le pone un gel. Ese gel sería el medio de propagación en ese caso. En el caso del ultrasonido, eso hace que se propague, porque el ultrasonido se propaga muy mal en el aire. Entonces, cuando le pones ese gel, lo que haces es evitar que te quede aire. Pero lo importante acá es que eso te cambia la velocidad con la que se propaga. Y la longitud de onda, como es todo esto que está acá, y me va a depender tanto de la frecuencia con la que se repita esa onda, como de la velocidad con la que se repita esa onda, eso va a depender de las dos cosas. ¿Sí? Va a depender del medio donde se propaga y va a depender de la fuente que emite esa onda. Entonces tengo amplitud y frecuencia que dependen solo de la fuente emisora. Velocidad de propagación que depende solo del medio. Y la longitud de onda que depende de los dos. No, la velocidad de propagación no sería lo mismo que el periodo. A ver, porque la velocidad se mide en tiempo sobre distancia. Y el periodo es solo tiempo. ¿Sí? La velocidad de propagación sería a tantos centímetros por segundo. Y el periodo sería solo en segundos cuánto duró para repetirse, ¿sí? Pero obviamente que está relacionado, ¿sí? Me estás espoleando los ejemplos que vienen después. No está buena esa parte. Acá me preguntan, cuando algo es agudo, que es más finito, y cómo se vería eso en una onda, básicamente. Una onda aguda se repite más veces, tiene mayor frecuencia. Si lo querés ver, como me lo estabas diciendo recién, sí, son más angostitas las ondas. ¿Sí? Tienen menos longitud y tienen mayor frecuencia. La amplitud puede cambiar o no, pero la amplitud pensá que es el volumen. Y los tonos más graves, las voces más graves o los sonidos más graves tienen menos frecuencia. Bien, gente, ¿cómo venimos hasta acá? Gente virtual, ¿vienen bien? ¿Consultas, dudas? Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos. Acá, gente. Acá, dudas, preguntas, ¿algo? ¿Nada? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? A Yelén la está pasando mal. Entonces, ejemplos de la velocidad de propagación. Los sonidos en el aire, siempre estamos hablando de un aire con una cierta cantidad de humedad X, con una cierta presión, ¿sí? O sea, condiciones estables serían. Se dice que en el aire un sonido se desplaza a 340 metros por segundo. Es decir, por cada segundo esa onda viaja 340 metros. Esos números no los tienen que saber, pero después hacen unos cálculos con esos números. No se los tienen que saber de memoria. Bien. Pero en el agua la velocidad, fíjense que es más rápido. ¿Sí? Viaja a 1500 metros por segundo. Entonces la velocidad, dijimos, depende del medio y como la longitud de onda depende de la frecuencia y la velocidad, también se modifica. Es decir, la misma onda que en el aire va a viajar a cierta velocidad, en el agua va a viajar más rápido. ¿Sí? En los sólidos en general viaja más rápido.
Bien, ¿cómo puedo clasificar a las ondas? Hay muchas clasificaciones, pero a nosotros nos interesan dos, básicamente. Clasificarlas por si necesitan o no necesitan un medio físico para propagarse, eso es clasificarse de acuerdo al medio de propagación, ¿sí? Clasificarlas de acuerdo al medio por donde viajan. Y lo otro que nos interesa es clasificarlas de acuerdo a la dirección que tienen de propagación, específicamente a cómo es esa dirección con respecto a la fuerza que las creó a esas ondas. Van a ver cuando vean los ejemplos, son bastante intuitivos. De acuerdo a la dirección con la que se propagan, se clasifican en longitudinales y transversales. Sí. Puedo volver a la anterior. ¿Esa? Muy bien. De acuerdo a la dirección en la que se propagan, entonces, son o longitudinales o transversales. Bien. ¿Cuándo son longitudinales? Bueno, cuando la perturbación que produce la onda y la onda son paralelas entre sí, es decir, no se chocan. ¿Cuándo son transversales? Cuando se chocan. ¿Querés que vuelva a la diapositiva anterior? Bien. ¿Cuándo son longitudinales? Cuando la perturbación que produce la onda, o sea, cuando lo que produce la onda y la onda en sí son paralelas, cuando no se chocan entre sí. Posta que con el ejemplo que viene ahora lo vas a entender. Te lo juro. O no, bueno, no sé. Supongo que lo vas a entender. Y son transversales cuando la perturbación y la onda se chocan entre sí. ¿Sí? Ya no son paralelas. Así con el ejemplo, sin explicarlo. ¿No? Pensá que en una onda de sonido como la del tambor, vos le pegás al tambor para abajo y la onda va para abajo. El golpe al tambor sería la perturbación que produce la onda. Y la onda es la onda del sonido. Viajan en la misma dirección si ustedes se ponen a pensar, que son esas flechitas azules que están para abajo. Bueno, entonces son paralelos. Entonces no se chocan. Entonces esa onda es longitudinal. Sí, me gustó esa explicación. Las dos flechitas para abajo son longitudinal. Y flechita para abajo y flechita para el costado, transversal. En cambio, por ejemplo, si le pegás una cuerda a la guitarra y le pegás para abajo, la cuerda se va a mover así. Para la gente que está virtual, que no sé si me ven, ¿me ven? ¿No me ven? Así. ¿Sí? Para explicarlo, se va a mover en el sentido de la cuerda. Y en la dirección de la cuerda. ¿Me siguen? Creo que hay un dibujito después. ¿Sí? La cuerda haría algo como lo que está acá abajo. Entonces, vuelvo acá. Si la perturbación y la onda son paralelas, es longitudinal. Y si la perturbación y la onda son perpendiculares o se chocan en algún momento, son transversales. ¿Bien? Claro, en el ejemplo de la guitarra no estoy hablando de la onda del sonido de la guitarra, sino en el movimiento que hace la cuerda. Ese movimiento para arriba y para abajo, porque la cuerda está haciendo así, esa sería la onda, ¿sí? O sea, porque si vos te pones a pensar, la onda viajaría desde donde le pegás a la cuerda se empieza a mover hacia arriba y hacia abajo para los costados. Y como va para los costados, pero vos le pegaste para abajo, es transversal. ¿Sí? Muy bien. Los veo convencidos, ¿sí? ¿Puedo avanzar? Entonces, según la dirección de propagación, a grandes rasgos puede haber excepciones, pero en general las ondas de sonido son longitudinales
las ondas lumínicas son transversales. Claro, pero no, justamente, la guitarra, claro, por eso te dice la aclaración. En la de guitarra, eso no lo pensé, pero está confuso, pero en la de guitarra no estoy hablando de la onda de sonido, estoy hablando de la onda que hace la cuerda de la guitarra cuando se mueve. Sí, quedó confuso, lo reconozco. ¿Ves? Es este dibujito que está acá. La cuerda hace una cosa así y se va desplazando hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Entonces, el sonido generalmente es longitudinal y la luz es transversal. ¿Sí? Gente virtual, bien. Incluso si te pones a pensar en un parlante, también es exactamente igual. En el parlante la onda está saliendo para allá y el sonido, o sea, la perturbación que produce eso en el parlante también está saliendo para allá. Estoy señalando al lado del, para la gente que está virtual, estoy señalando el parlante y la dirección del parlante, ¿sí? Bien, eso es según la dirección de propagación. Entonces, es según cómo es la dirección en base a la perturbación que la produjo. Es decir, para dónde se mueve la onda, teniendo en cuenta cómo fue la perturbación que la originó. Y ahora es teniendo en cuenta el medio por donde se propaga. Es decir, lo que me interesa acá es, che, ¿esta onda necesita un medio físico para propagarse o se puede propagar en el vacío? Las ondas de sonido, las ondas mecánicas, las ondas de sonido, necesitan sí o sí un medio físico para propagarse. ¿Sí? No se pueden propagar en el vacío. Por eso es que no se puede escuchar una explosión en el espacio. A pesar de que las películas te hacen la explosión, no se puede. Te juro que no se puede. No viajé al espacio, pero confío en la gente que ha viajado y me dijo que no se escucha. Las ondas mecánicas entonces necesitan un medio físico. En cambio, las ondas electromagnéticas pueden viajar en el vacío. Y ahí sí tenemos pruebas porque el Sol, si no, no llegaría. Ahí no necesitamos confiar en nadie que haya ido al espacio. ¿Eh? Pero se escucha el ruido. Acá sí. Pero si el ruido viene del espacio, acá no lo escuchás. Posta. Bueno, entonces, en base al medio de propagación tenemos ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Ondas mecánicas necesitan un medio físico, ondas electromagnéticas no precisan un medio físico. ¿Vamos ejemplos? No me gasté mucho para los ejemplos. Sí, porque las ondas de sonido son mecánicas y son transversales. Y son longitudinales, perdón. Y las ondas electromagnéticas, las ondas del Sol, son electromagnéticas, valga la redundancia, y son de tipo transversal. Pero les traje dos ejemplos de kinesiología, que también se los spoileé. Me los hicieron spoilear. Ondas mecánicas, por ejemplo, el ultrasonido, y necesita un medio físico para propagarse. Necesita que le pongas un gel. A ver, tiene aire en el medio y se podría propagar igual. Lo que pasa es que el aire no es un buen conductor de las ondas de sonido. Por eso le pongo un gel. En cambio, los aparatos como la magneto o como las lámparas infrarrojas o ultravioletas no necesitan un medio físico. Entonces no hace falta que le pongas nada. Van a llegar solitas. Y esas son transversales electromagnéticas. Muy bien. ¿Siempre las electromagnéticas son transversales? Sí. Sí. No siempre las transversales son electromagnéticas. Las transversales siempre son lumínicas. No, mirá, ahí tenés las electromagnéticas, son transversales y no producen luz. Y como también me spoilearon recién,
cada frecuencia de las ondas te da lugar a un efecto fisiológico distinto. ¿Sí? Efecto fisiológico es algo que te produce en el cuerpo distinto. Lo que les decía hoy cuando empezamos de que depende de la frecuencia, te va a producir un determinado efecto en el músculo o en el nervio, también depende de la frecuencia, por ejemplo, vas a escuchar distinto una onda de otra. ¿Tenemos gente que toca la guitarra acá o no? ¿Sí? Alguien tiene que haber que en su vida haya tocado una guitarra. Ayelén dice que sí. No sé si porque Ayelén toca la guitarra o conoce a alguien que toque la guitarra. ¿La persona que toca la guitarra está acá? Bien, bien, amigo. No, no le vamos a pedir que se pare. Lo único que le voy a preguntar, la primera cuerda, la de abajo, y la sexta, la de arriba, las dos son la nota mi. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo. Bien. Ahí me está chamullando. O no tocas la guitarra, o mi menor y mi mayor son dos acordes distintos, no son dos notas distintas. Es, es zurdo. Bueno, les juro que la cuerda de arriba y la de abajo, las dos son mi. La nota mi, do, re, mi, fa, sol, la, si. Igual estuvo muy bien la respuesta, amigo. Estuvo muy bien la respuesta. Muy rápido. Bueno, la cuerda de arriba, que es la sexta, tiene una frecuencia de 82 Hz. ¿Qué quiere decir? Que vos le pegás y vibra, si está afinada, vibra 82 veces por segundo. La cuerda de abajo también se llama mi, pero vibra 329 veces por segundo. ¿Y por qué es más aguda? Exacto, se escucha más aguda porque vibra más veces. Y la cuerda es más fina, claro, porque la cuerda es más fina, vibra más veces y por eso se escucha más agudo. Y la cuerda, nada, podemos así, cada cuerdita tiene su frecuencia. Y de hecho, si alguna vez afinaron una guitarra, el afinador lo que hace es buscar exactamente esto. Se ve la frecuencia de la nota. Entonces, si por ejemplo estás afinando la cuerda de arriba, el afinador sabe que tiene que vibrar 82 veces por segundo. Y si vibra 80, te dice, ajustala un poquito más que está desafinada. ¿Sí? Y de hecho la gente que canta, cuando canta de manera afinada, lo que está haciendo es entrar en la misma frecuencia de la nota que está sonando. Por eso suena lindo. Y por eso, sí, te lo juro es así. Y por eso la gente que canta desafinada, el 99,5 de los que estamos acá, ¿sí? Usa autotune, que el autotune, si te pones a pensar, hace que llegue a la misma frecuencia, amigo. Exactamente. Pero si no, si escuchás a una persona que canta feo y que canta desafinado, lo que está haciendo es cantar en otra frecuencia distinta a la nota que se está escuchando. ¿Sí? ¿Tenemos gente que canta acá o no? Están cantando en otra frecuencia, me gustó eso. ¿Eh? Son terribles. Andan bien, andan bien. Ustedes sigan cantando igual, no le den bola. Lo importante de cantar es animarse a cantar, no cantar bien. No, no, no. Banco a la gente que canta desafinada 100%. Bueno, ¿seguimos, gente? ¿Sí? Bueno. ¿Vamos a la parte de ecuaciones? Sí. Bueno, porque el sonido que vos estás escuchando es fisiológico, básicamente. O sea, sí, sí, cómo funciona. E incluso,
Tal vez vieron en YouTube que te muestran videos que te dicen a 8 Hz encontrar la frecuencia en la que tu cerebro, no sé qué. ¿Lo vieron a eso o no le saltan esas publicidades de tipo, ¿querés estudiar bien? Escuchá esta música a 20 Hz, así tu cerebro se pone, ¿sí? Es mentira. O sea, la parte de que tu cerebro en una frecuencia estudia mejor es verdad. La parte de que vas a lograr que tu cerebro se ponga a esa frecuencia escuchando esta música es mentira. Perdón por spoilearles así. Igual, si te gusta escucharla, qué sé yo. Sí. Hemos sido engañados. ¿Qué dijo? ¿Qué? Han sido engañados, amigos, sí, sí, sí. A ver, no está chequeado, capaz que es verdad, pero no está probado, vamos a decirlo así. ¿Qué sé yo? No, sí, qué sé yo. Si te hace bien, bueno, seguir escuchando. Creo que mal no te va a hacer. Creo. No está chequeado tampoco. Bueno. Dijimos entonces que... Hoy está en modo disperso, ¿eh? Hoy está... Bueno. Dijimos entonces que si yo dibujaba... Dijimos entonces que si yo dibujaba una onda mi, que tenía 82 Hz, esa onda se repetía 82 veces en un segundo. Posta que si cuentan esto se repite 82 veces. Capaz que sí, no sé. Pero la idea es que son 82 ondas en un segundo. Y ahora yo quiero saber la longitud de la onda. Cuentas. ¿Cómo calcula la longitud? Bueno, tengo que saber la frecuencia y tengo que saber la velocidad de esa onda. Frecuencia, la cantidad de veces que se repite en un segundo. Velocidad, qué tan rápido va esa onda. En este caso, la frecuencia, dijimos que era 82 Hz, o lo que es lo mismo, 82,1 barra segundo. Se escribe así, como está acá. 1 sobre segundo. Y la velocidad, 340. ¿Qué hago después de esto? Divido nomás, no hay mucha vuelta. 340 dividido 82, segundo con segundo se va. La longitud de onda me queda en metros. ¿Qué longitud tiene esa onda de 82 Hz en el aire? Porque esa velocidad era del aire, 4,15 metros. Esa letra griega es longitud y te voy a deber el nombre. En algún momento de mi vida la sabía al nombre de esa letra. Hoy no me lo acuerdo. ¿Sí? Fuerza no, frecuencia. ¿Eso? Por... porque tiene luz. Acá me preguntan entonces, ¿la velocidad siempre depende del medio? Sí. Otra de las cosas que puedo calcular es cuánta distancia recorre una onda. Y esto es todavía más fácil, porque si yo sé la velocidad y sé el tiempo, es lo único que necesito para saber cuánto recorre una onda.
Ejemplo, esta misma onda que viaja 340 metros por segundo, si viajó 30 segundos, ¿cuánto hizo? Bueno, nada, multiplicás el 340 por el 30, el segundo con segundo se va, fueron 10.200 metros. ¿Qué fue muy rápido? Pero estoy multiplicando nomás, ¿eh? No. Y aparte lo van a hacer en el práctico ustedes. ¿Una más? Eso para calcular distancia. Distancia o espacio. Lo van a ver con una E. Es lo mismo, ¿sí? Distancia, espacio. ¿Sí? Estaba esperando que me diga. El trabajo práctico es sobre esto, sí. Acá me preguntan qué diferencia habría entre longitud y distancia. A ver, la longitud obviamente es una distancia. Lo que pasa es que vos en longitud estás calculando la longitud de una onda, cuánto mide una onda solita, y en distancia estás calculando cuánto espacio recorre esa onda. El larguito de la onda, sí. ¿Qué tan larga es la onda? Espacio, distancia, distancia. Bien, y otra de las cosas que me interesan, pero no la puedo dibujar cuando veo una onda, es la energía de una onda. Y algo de energía ustedes ya saben porque vieron un hermoso módulo de energía. ¿No? ¿Estamos de acuerdo que estuvo bueno? ¿Y qué van a decir si ya está? La energía sería la intensidad que tiene esa onda. Si le tengo que poner otra palabrita a la energía, digo que es la intensidad. Y se puede calcular con esta formulita que ven ahí. Si yo conozco la potencia y conozco la superficie perpendicular sobre la cual se propaga esa onda. Ah, acá se puso más complicado, ¿eh? ¿Le suena comprarse un parlante que diga 600 watts? Bueno, son 600 watts por metro cuadrado. Lo que te está diciendo es, la onda de sonido máxima que puede producir tiene una energía de 600 watts por metro cuadrado. Tiene una intensidad de 600 watts por metro cuadrado. Ah, te quedaste pero totalmente choqueada con este dato. Posta, ¿eh? ¿Y cuáles son los metros cuadrados? Es la superficie que tiene el parlante. ¿Sí? Si vos lo medís, determinás los metros cuadrados que tiene y sabés los watts y sacás la intensidad. Si te sirve cuando vas a comprar un parlante, hemos hecho las cosas bien. Se lo medís, le pedís el manual al señor que te lo está vendiendo y le decís, yo quiero saber la intensidad. Y se te rompió el parlante, no, mira, ahí no te puedo ayudar. Bien, y la unidad de medida es el watt por metros cuadrados. Y esto tiene que ver con lo que vimos la semana pasada o la otra. La otra, la de termodinámica, me parece que está diciendo vos. Ah, con la electricidad, sí, claro, sí. En realidad está todo relacionado con todo. Y, dato importante acá, como las ondas son energía y no materia, ¿se acuerdan que fue lo primero que dije hace una hora? Esa energía, ustedes saben cuando dimos termodinámica que tiene que ir a algún lado, no puede ir a parar a la nada misma. Esa energía es la que, por ejemplo, si vos pones una copa muy cerca de un parlante, se rompe. O bien, acá me preguntan, pero no tiene que ser una nota específica. ¿Eh? Sí, claro, o sea, tiene que tener una cierta intensidad para que la rompa. E incluso, ¿vieron alguna vez algún cantante romper una copa? ¿Sí? Depende de muchas cosas. Pero, ¿qué cantaba ese cantante cuando rompió la copa? Muy agudo, ¿no?
¿Y qué estaba haciendo si era muy aguda la nota? Aumentando la frecuencia. Entonces hacía que las partículas del vidrio vibren muchas veces por segundo. Y si vibraban muchas veces, como dice la compañera ahí. Pero lo importante de todo esto es que la energía entonces en una onda se llama intensidad, que la intensidad la puedo medir haciendo la potencia sobre la superficie. Y eso es todo lo importante en este caso. Ahora bien, ya les conté cuándo empieza una onda, les conté cómo las puedo clasificar, y para cerrar el cuento les voy a contar cómo se termina. ¿No? Bueno, básicamente una onda se puede determinar por lo que se llama atenuación, así como tal, ¿sí? O sea, como que se atenúa sola, ahora les explico un poquito más, que es cuando esa onda, solo por el hecho de que se aleja, se va agrandando. Y como se va agrandando, cada vez tiene menos intensidad por área, ¿no? ¿Me siguen? Cuando arranca una onda, arranca siendo algo muy chiquito, pero a medida que se va agrandando, solo por el hecho de que se agranda, como dice ahí, solo por el aumento de área del frente de onda, va perdiendo energía. Y tengo un re ejemplo para que lo entiendan. Crucemos los dedos para que ande. Ay, ¿qué pasó, amigo? ¿Y por qué se ve así acá? Ah, ok. Bien. La onda que se genera cuando haces zapitos en el agua es exactamente esto. ¿Quién lo hizo? Es la onda que se va agrandando y como se va agrandando, solo por el hecho de irse agrandando, va perdiendo energía. Y eso en líneas generales se llama atenuación. Aunque a veces van a encontrar que atenuación se le llama también a la absorción y la dispersión. Depende de dónde lo lean. No. Absorción y dispersión en algunos materiales es un tipo de atenuación. Y otros le dicen atenuación al ejemplo este de recién, y absorción y dispersión lo dan como cositas aparte. Pero lo importante acá es que sepan que una onda pierde energía solo porque se agranda y porque va aumentando el frente de onda, o bien por absorción o dispersión. Y el amigo se me rió acá. Está mal reírse del profe. Por lo menos enfrente del profe. Después, bueno, después de este bello gráfico, estoy muy orgulloso de ese GIF. Ese GIF lo hice yo, aunque no parezca. El del patito. Bueno, entonces, pierde energía la onda porque se agranda y pierde energía por absorción o dispersión. ¿Cuándo se llama absorción? Cuando esa energía se la da a otro objeto material. ¿Sí? Se la pasa a otro objeto material, entonces se dice que le cedió energía a esa onda al medio y se propaga generalmente en forma de calor. Y tengo un ejemplo, pero recontra mega ejemplo, que es buenísimo. Que se puede venir acá, ¿no? De una, cuando calentás los huevos de un pajarito, de una gallina, de lo que sea, y el huevo después nace, le estás dando energía por absorción. Te lo juro. Sí, amigo de los Simpsons, sí. Y si alguien me dice qué capítulo es este, capaz que aprueba el examen, ¿eh? Ojo. No, no, bueno, pero si me dice ese es el capítulo de, yo estoy. ¿El de la qué? Sí, bien, amigo, bien. Bien, muy bien. Después pásame tu apellido. Bueno, lo importante de esto es lo siguiente, gente. ¿Qué está haciendo el foquito? ¿Qué está generando? Una onda electromagnética que produce energía.
Y esa energía se la está pasando electromagnética. Y se la está dando por absorción. Y esa onda está perdiendo energía por absorción. Y por tanto genera calor. Sí, eso, o sea, se transforma en calor cuando se... Sí, sí, es calor. Y lo otro se llama dispersión. ¿Qué es dispersión? Cuando la onda llega a un objeto o lo que sea, y en vez de darle energía a ese objeto, lo que se hace es pegar contra ese objeto. Ya terminamos, les juro que terminamos. Pegar contra ese objeto y, como la palabra lo dice, dispersarse, abrirse en otras ondas. Entonces llega una sola onda, pero cuando pega con ese objeto, se divide en muchas ondas distintas. Y así también pierde energía. Entonces pierde energía, o bien porque la onda se agranda y aumenta el frente de onda, o bien porque se la da a otro objeto, o bien porque llega a otro objeto o a otro medio de otra composición diferente y se refracta, se refleja, se refracta sería, y se divide en muchas ondas chiquitas. Y eso se llama dispersión. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que es lo último, gente. Sí, muy bien. Último. Bueno, gente, lo último de lo último. Recuerdo lo mismo que dije al principio por las dudas. Fecha de parcial. Miércoles 27 a las 10 de la mañana. Modalidad a confirmar, escrita, pero a confirmar si va a ser choice, si va a haber algunos choice, lo que sea, les voy a avisar por el campus. La encuesta a contestar, ¿sí? Y lo último, de mi parte, les quería agradecer por la participación, salvo por hoy, que estuvieron insoportables, y se los tengo que decir. Hay que decirlo. La gente virtual no, la gente virtual se portó muy bien. Bueno, hablando en serio, de mi parte les quiero agradecer por la predisposición, por la participación. No es lo mismo venir a dar clases y que haya 50, 100, 200 personas, lo que sea, y que estén todos callados y que nadie participe, a venir y que participen, que opinen, que levanten la mano, etcétera, etcétera. Posta que te hace la clase totalmente diferente cuando venís y están todos mirándote así fijo, que te pasa a veces, y nadie participa. Y tengo que reconocer que así como hoy se portaron muy mal, en todo el cuatrimestre participaron un montón, ¿sí? En general, son un grupo muy participativo, que pregunta mucho, que contesta mucho y que interactúa mucho. Y eso a los profes nos gusta, al menos a mí. Creo que a la mayoría. Te motiva un poco más a dar clases y te enganchás un poquito más y se hace más dinámico. Sobre todo cuando tenés que dar un teórico y no hay tanta posibilidad de que ustedes participen y hagan algo y produzcan un material como hacen en los trabajos prácticos, ¿sí? Así que de mi parte, en serio, les quería agradecer por eso. Si va todo bien, y si todos seguimos acá, que no sé qué va a ser de nuestras vidas, pero si todos seguimos acá y en esta carrera y demás, a mí me vuelven a ver, bueno, en el parcial obviamente, en el final, sí, me van a ver ahí, pero después si tienen suerte me van a ver recién en cuarto, quinto año, ni sé cuándo tienen, cuarto año, en una materia que se llama bioinformática, y como les prometo siempre, es mucho más divertido que esto. Es lo único que les puedo decir. Así que nada, gente, gracias en serio, y bueno.